7:41 en el estudio la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, que por fin volvió a la radio, no habíamos podido lograrlo. Natalia, muchas gracias por estar acá. Iván, un gusto volver a estar aquí. Natalia González, que ha sido columnista de nuestra radio como en 3 periodos distintos. Efectivamente, altura, ¿no? Sí. y en distintos y horarios. Se va acá, que todas las veces se va. Que hay que asumir algunos roles, Iván, Es verdad, en la vida. es verdad. Sí. Ahora se fue porque es presidenta del Consejo para la Transparencia, pero te agradezco muchísimo que estés acá. No, y por eso te tuteo, porque ya nos conocemos hace muchos años. Sí. Allá, vamos por parte. Primero, el presidente publica su test de drogas, de pelo y de orina. Hay todo un ruido respecto de lo que le están pidiendo los partidos políticos de oposición. En fin, se habla de manipulación, de campaña de desprestigio. En principio, ¿qué te parece el gesto del presidente de la publicación? A ver, a mí me parece correcto, desde el punto de vista que es él mismo el que pone a disposición estos antecedentes. Es una prerrogativa del paciente, por decirlo así. Así es, porque él tiene derechos como paciente y derecho a la protección de los datos de la vida privada, que para alzarlos, Iván, incluso así podría ser discutible, y vamos a hablar de eso, pero tú requerirías al menos de una ley específica que permita la comunicación de esos datos. ¿Ese marco legal no existe en Chile? Ese marco legal hoy día para los funcionarios públicos no existe. Lo que existe es la posibilidad de hacer el test de drogas. Y digo funcionarios públicos del Ejecutivo, porque en el caso del Parlamento se dictó un reglamento hace un tiempo atrás de la Cámara de Diputados. Y ese reglamento habilita a realizar un test específico de drogas, que es el test de pelo, y además habla que los resultados de esos tests van a ser públicos. ¿Ya? En su minuto, reglamento contiene esa... En su minuto eso fue, no sé si tú te acuerdas, pero fue objeto de cierta discusión porque era un reglamento, ¿ya? Y no una ley la que estaba disponiendo que esos antecedentes fueran públicos. Independientemente de la voluntad del, sigamos ocupando la jerga, el paciente, ¿no? Exactamente. El que se hace el examen. ¿Y por qué? Porque aquí hay un reconocimiento constitucional al derecho a la privacidad, ¿no es cierto?, a los datos personales. Y si tú vas a afectar ese derecho, la Constitución dice que los derechos se afectan por ley. ¿Ya? Ok. Claro. Ese es el principio básico. Así es. Y incluso, y ahí venía la segunda parte de lo que te comentaba antes, podría ser incluso hasta discutible. ¿Ya? Hay doctrina que dice, no, aquí prevalece el derecho constitucional y ni siquiera una ley podría eventualmente alzarlo. ¿Ya? Hay otra doctrina que dice... Cámbiame la Constitución, sí, claro, podría ser. Hay otra doctrina que dice no, porque también la Constitución dispone el principio, por ejemplo, de probidad, el principio de transparencia en la función pública, el de salud compatible con el cargo, etcétera. Y entonces sí podría haber un habilitante o razones o fundamentos suficientes para levantar esa prohibición y disponer por ley que se publiquen esos antecedentes. Claro, porque a mucha gente le puede parecer correcto, razonable, deseable incluso que los funcionarios públicos tengan test de droga, porque no queremos funcionarios públicos que estén sometidos a algún tipo de coacción por la droga, ¿no? Exacto. O por quien la vende. Y incluso desde un punto de vista más, si tú quieres principista o doctrinario, nunca hay que olvidarse que la Constitución también dispone que el Estado está al servicio de las personas, que su función es promover el bien común. Entonces, ¿cuán compatible sería eso con personas que consumen habitualmente ciertas sustancias o drogas que lo hacen incompatible con prestar ese servicio? También está eso arriba de la mesa. Desde ese punto de vista, la presión que hacen algunos personeros de la oposición en torno a que el presidente, y después de que lo hace el presidente, que sus ministros publiquen sus tests, ¿es una presión legítima? A ver, la posibilidad de que esos tests sean conocidos con la voluntad de quien se hizo el test, es decir, que lo pone a disposición de la ciudadanía, eso es deseable, ¿ya? Distinto es que tú digas esto es exigible, aunque usted no quiera ponerlo a disposición. Y de hecho a nosotros nos llegó una consulta, ¿ya? De un diputado de la oposición que nos preguntó si es que era posible transparentar los resultados que ya se habían hecho los ministros y el presidente respecto al test de orina, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que nosotros fuimos a mirar lo que está vigente, el marco jurídico. Y el año pasado la ley de presupuesto se dispuso que se hiciera este test al presidente y a los ministros, ¿ya? Más allá de los funcionarios que ya estaban cubiertos por la normativa, más allá de la ley de presupuesto. Claro, en ¿ya? ese sentido la obligación del presidente era legal. Era legal, había que hacerse el test, pero en esa obligación legal no dispusieron qué tipo de test tenía que hacerse, ni tampoco que los resultados tenían que ser públicos. ¿Ya? Entonces, nosotros como Consejo para la Transparencia no podemos ir más allá de lo que el marco jurídico dispone. Por más que la población y nosotros mismos pudiéramos estimar que es deseable que esos resultados se conozcan. Entonces, si el Parlamento quería en su minuto legislar para que eso fuera público, debió haberlo dispuesto así expresamente, ¿ya?
Y ahí podrían haber venido las discusiones constitucionales y lo que conversábamos antes, pero a lo menos haberlo dispuesto en la ley, cosa que no se dispuso. Y por eso es que nosotros contestamos ese requerimiento, ese oficio, diciendo que, dada el marco vigente dice que los funcionarios públicos se tienen que hacer test, pero que esos test no son públicos, ¿ya? Entonces había que alterarlo mediante otra ley y eso no ocurrió y por lo tanto los resultados en principio no son públicos. Ahora, ¿ya? teóricamente hablando, ¿sería deseable que hubiera ese cambio legal y que efectivamente nuestros funcionarios públicos en todos los rangos, en todos los niveles, particularmente los más altos, tuvieran esa obligación? A mí me parece que sí, Iván, a mí me parece que sí, por los principios que te decía antes. Probidad, transparencia, estado al servicio de las personas, pero el Estado de Derecho hay que respetarlo. Por lo tanto, claro, hay que hacerlo este es el por la marco vía. que hay. Sí, exactamente. Y eso ya lo deliberó el Consejo. Estamos con Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia. Hay harto debate respecto de cosas que deben ser transparentes o no, o que no pueden ser transparentes, y eso limita en un montón de casos con la propia intimidad, como precisamente este caso. Ahora el Consejo para la Transparencia, a petición de un particular, ha dictaminado que la Superintendencia de Seguridad Social tiene que entregar una lista de quienes entregan licencias médicas, de los mayores emisores de licencias médicas. Los grandes emisores, como se les conoce. Exacto. ¿Cuál es el principio que rige ahí para el Consejo? Sí, mira, nosotros, aquí hay jurisprudencia bien histórica del Consejo, que ha entregado información sobre licencias médicas de funcionarios públicos. Pero hay que hacer una distinción, ¿ya? ¿Qué es lo que se entrega y qué es lo que se reserva? Por lo mismo que estábamos hablando antes, porque hay ley de derechos y deberes del paciente, hay ley de protección de datos personales. O sea, por de pronto una licencia médica, ahí en ese caso sí podemos hablar de pacientes, digamos. Exactamente. O sea, teóricamente. Bueno, teóricamente al menos, ¿no es cierto? Entonces, respecto del funcionario, ¿qué es lo que nosotros tradicionalmente hemos entregado? Hemos entregado el número de días en que se otorga una licencia médica. Ya. Después te voy a comentar ahí que hemos tenido algunos ires y venires porque las cortes han sido también sinuosas en su jurisprudencia. Acuérdate que nuestras decisiones se pueden discutir en las cortes. Entonces hemos entregado el número de días de la licencia médica, hemos entregado el nombre del funcionario, hemos entregado la repartición en la que trabaja el funcionario, pero hemos reservado el tipo de licencia médica, porque hay varios tipos, ¿no es cierto?, que agrupa enfermedades según las categorías, la patología, el diagnóstico. También reservamos cuando es un caso particular. Por ejemplo, yo pido la licencia, si Iván Valenzuela estuvo con licencia médica, ahí también reservamos el nombre del médico y su especialidad. Ya. Porque si nosotros diéramos a conocer el nombre del médico y su especialidad respecto de una persona individual, se podría intuir qué tipo de licencia te dio. Sí, dejémoslo ahí mejor. Ya. ¿Por qué te decía lo de las cortes? Porque nuestras decisiones son susceptibles de reclamo de ilegalidad ante las cortes. Nosotros no somos la última palabra, ¿ya? Y está bien, es un principio de revisión, de control de autoridades. Y las cortes han sido sinuosas porque incluso tenemos 2 fallos contradictorios de la Corte Suprema en materia de licencias médicas. Hay casos en que nos han dicho, usted no puede entregar el nombre del funcionario, solamente puede entregar información estadística, es decir, por ejemplo, cuántos funcionarios del ministerio, Secretaría General de la Presidencia, por ejemplo. Anonimizado. Claro. ¿Ya? Pero no puede entregar el nombre, ¿ya? O los nombres. En otros casos nos han dicho que sí podemos entregar la individualización, ¿ya? Y luego también tenemos contradicción en el tema de los días de la licencia médica. Hay fallos que dicen que si tú entregas el número de días de la licencia, de ahí se podría colegir eventualmente la patología, ¿ya? Cuestión que yo dificulto, porque la verdad es que si tú tienes una licencia, por ejemplo, por 20 días o por 6 meses, hay distintas patologías que podrían calzar perfectamente con ese número de días, claro. ¿ya? Y de nuevo ahí hay contradicciones en los fallos, ¿ya? Entonces, no hay una jurisprudencia. Hay 2 abogados, hay como 7 opiniones. No hay una jurisprudencia uniforme y es un tema delicado. Sí es cierto que es un tema donde entran en tensión, ¿no es cierto?, la transparencia y por otro lado la protección de datos personales. ¿Qué ocurrió en este caso? Más que el apuntar hacia los funcionarios, se apuntó hacia, por así decirlo, la oferta, no la demanda, ¿ya? Hacia los médicos que otorgan licencias médicas. Y no cualquier médico, sino que los grandes emisores. Y ahí, mira, hay estudios bien interesantes, Iván, a nivel universitario. A mí me tocó estar la semana pasada en la Universidad Andrés Bello en un desayuno donde se presentó un estudio de esta naturaleza, del efecto en el fondo de las licencias médicas, tanto en la oferta y en la demanda que ocurría. Y ahí es bien impresionante porque el mercado, lo voy a llamar así, de personas que otorgan licencias médicas de manera indebida, ya sea o por intercambios económicos, dinero, presiones de los propios pacientes. Es un mercado bien concentrado, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, algunos datos, pero
El 1% de los doctores explica el 20% de las licencias médicas. Chuta. Y los altos emisores explican más del 50% de las licencias médicas. Ah, bien ¿Ya? concentrado. Súper concentrado. Y además se produce un fenómeno que es que los pacientes se empiezan a enterar que existe este mercado concentrado y quiénes son los grandes emisores, y se pasan el dato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando el COMPIN en el año 2021 aplicó sanciones a los grandes emisores, se produjo un efecto. Un efecto, obviamente, bajaron la cantidad de licencias médicas otorgadas por este grupo sancionado, de partida porque quedan suspendidos de otorgar licencia médica por una cantidad de días, pero además se produce un efecto entre los pares, que dicen, ups, aquí hay fiscalización, todos nos vamos a ir con más cuidado, no solamente los grandes emisores, sino que nosotros que a lo mejor no somos grandes emisores, no estamos cometiendo fraude, vamos a tener más cuidado en otorgar la licencia porque nos están fiscalizando. Y se produce una baja bien importante de emisiones, como del orden del 40%. ¿Ya? Y en los pacientes también. Los pacientes bajan en menor proporción, 20%, no 40%, pero también bajan. Pero esa disminución, que no es proporcional, lo que te dice es que esos pacientes buscan un sustituto. Van a buscar a otro médico que se parece o tiene las características de los grandes emisores. Claro, porque eso habla ya de la estructura de licencias médicas y de los incentivos que están presentes en ese ecosistema. Digamos. Y por lo tanto, nosotros razonamos en esta decisión que aquí, dado estos fenómenos que ya veníamos estudiando y conocíamos, y que nos ratificó este estudio que también estuvimos presentes el día viernes, como te digo, en la Universidad Andrés Bello, nos hizo inclinar la balanza hacia que esta era información de carácter de interés público, ¿ya? Por sobre, eventualmente, el derecho a la privacidad que tienen esos médicos. ¿Y por qué? De nuevo, porque aquí pueden haber indicios, sospechas de que aquí hay un abuso, ¿ya? Porque son grandes emisores de licencias médicas que emiten más de 1.500 licencias al año, que tienen esta proporción en el impacto de gasto público en FONASA. Entonces dijimos, ante ese escenario de ponderar los dos derechos, nosotros vamos a ordenar que la suceso entregue el nombre de los grandes emisores, porque eso de nuevo produce un efecto, ¿no es cierto?, de desincentivo en quienes están emitiendo eventualmente fraudulentamente estas licencias médicas y también en los pacientes. Hay una ganancia social, digamos. Efectivamente, hay como una rentabilidad social. Todo el dilema, estamos con Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, todo este dilema es muy interesante porque están los informes de la Contraloría respecto a los funcionarios públicos y los que viajan durante sus licencias médicas y todo. Parece sensato aplaudir a la Contraloría y decir, sí, pues, descubrió un chanchullo, por decirlo así. La palabra es mía, no tuya. Y ahora la Contraloría dice, ahora vamos a pedirle a los señores que la entrada para el estadio y las entradas para los conciertos. Y parece sensato, porque si uno está con licencia médica, ¿cómo va a ir al concierto? ¿Cómo va a ir al casino? Como también se informó, o cómo va a ir al estadio. Pero resulta que esos datos son privados. Entonces, alegremente nos sumamos a esta ola de fiscalización, que parece sensata, pero a veces arrasamos con algunos derechos porque no está tan claro que sea bueno que alguna autoridad tenga derecho sobre esos datos, ¿no? Tenga derecho a tenerlos esos datos. Sí, mira, es una discusión súper compleja, Iván, y efectivamente entran en tensión estos dos derechos. Porque, a ver, por un lado, como te decía antes, tú tienes la probidad en la función pública, que tiene que ejercerse con transparencia. Razonable. Por otro lado, tienes la protección de la vida privada, de los datos personales, derechos y deberes del paciente además, ¿ya? Entonces tienes que ponderar, por así decirlo, los bienes jurídicos protegidos en esta ecuación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la verdad es que cuando tú miras cómo se financia el sistema de licencias médicas, que se financia con las cotizaciones de todos los chilenos, ya sea que tú estés en ISAPRE o FONASA. De hecho, más de la mitad de la cotización individual de cada uno de nosotros va a financiar este sistema de licencias médicas. Cuando ves además el gasto público del Estado comprometido en el pago de estas licencias médicas, porque en el caso del Estado, a diferencia del sector privado, te pagan la licencia médica desde el día 1, ¿ya? No hay un periodo de carencia de los primeros 3 días, ¿no es cierto?, cuando la licencia es superior a 11 días. ¿Qué es lo que pasa en el privado? Sí. ¿Ya? Entonces tú vas ponderando el costo de oportunidad también de esos recursos, ¿verdad?, que se destinan a licencias médicas y podrían haber estado destinados a otros ítems de salud urgente, por ejemplo, a lo mejor apurar las listas de espera u otra urgencia social, que hay varias en este país. Y está el derecho a la protección de la vida privada, ¿no es cierto? Entonces tienes que ponderar, y obviamente por eso es que cuando se realizan las investigaciones sumarias, ¿ya?, y después eventualmente pueden terminar hasta en la corte judicializada, es que esos derechos del investigador los tiene que analizar. Y por eso es que a veces yo sé que molesta a la ciudadanía que los sumarios se demoren, y efectivamente hay cambios
que podrían ser relevantes de hacerse en el estatuto administrativo para que esos sumarios fueran más Son más eficientes. rápidos, ya. Pero tiene que ver con lo que tú dices también, ¿ya? De ponderar las circunstancias, de revisar si es que efectivamente aquí se cumplió con el debido proceso en estas fiscalizaciones o se están vulnerando ciertos derechos. Si tú me preguntas a mí, la verdad es que yo tiendo a pensar, y esto es una opinión personal, que jurídicamente puesto en ese escenario, la verdad es que, dado todo el contexto que te he puesto, es difícil sostener que yo tengo derecho a la protección de la vida privada porque no se conozca que yo fui, por ejemplo, al estadio o al concierto, si estoy haciendo uso de una licencia médica con recursos de todos los chilenos, ¿ya? Y recibiendo mi sueldo íntegramente. Es difícil sostenerlo. Es difícil. Ya, pero atendido otro ámbito de esta. Cuando yo digo, Natalia González estaba con licencia médica y fue al Caribe, es un dato que el Estado tiene, porque el paso Sí. por Policía Internacional es controlado por el Sí. Estado. Ahora, Pero ir a un concierto, o sea, si yo quiero ir a un Sí. concierto de Marcianeque y no quiero que se sepa, no entiendo por qué el Estado tendría que saber. bueno, es que esa es una súper buena pregunta. Habría que ver ahí con la Contraloría eventualmente cuál es la fuente mediante la cual se le permite acceder a ese tipo de información. Porque en el caso de los cruces de los viajes, ¿no es cierto? Ella accede a información de la PDI, Claro. ¿ya? Que es otra entidad pública. Eventualmente con los casinos de carácter municipal también podría También haberse podría dado ese ser, fenómeno, claro. ¿no es cierto? Es información que el Estado tiene. Claro. Y ahí es distinto, una cosa es el cruce de datos entre ellos y la información que se comparten. Otra cosa distinta es que esas entidades pongan a disposición las listas de las personas y a dónde fue y a qué hora, ¿no es cierto? Eso ya es más discutible, ¿ya? Se filtran informaciones, pero no es que la Contraloría lo ponga necesariamente a disposición, ¿ya? Y en ese sentido yo te encuentro razón, o sea, cuánto tú disponibilizas hacia afuera y cuánto utilizas para efectos de las sanciones, de los sumarios, de que ese funcionario escarmiente, por así decirlo, eso es correcto. Pero cuánto comunicas, efectivamente ahí hay una delgada línea Hay un roja. equilibrio que hay que... Sí, y de pero- nuevo la fuente de cómo accede a esa información la Contraloría u otros servicios públicos, porque aparentemente son entidades privadas, ¿no? Yo no conozco, digamos, cuál es la organización, quién está detrás de esos conciertos, pero uno tendería a pensar que son entidades privadas, entonces ¿cómo es que accede a esa O información? sea, No por lo de pronto sé. las tiqueteras, que son las que tienen la información, Claro. son privadas. Sí. Hoy estamos con Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia. Una última cosa, ¿el Consejo tiene opinión respecto de todo este debate a partir de la frase de la campaña asquerosa de Evelyn Matei, que la dijo en esa misma silla hace unas 3 o 4 semanas, esta idea de la desinformación en plena campaña electoral? ¿El Consejo tiene una opinión respecto de eso o alguna materia en la que poner especial atención? Mira, más que eso, lo que estamos haciendo hoy día, de carácter interno y para estar informados, es qué es lo que ocurre a nivel comparado con esto. ¿Cómo se ha tratado esto en otros países? El tema de las campañas que eventualmente puedan inducir a error, inducir a engaño a los electores. Es un tema más propio del CERVEL, eventualmente, que nuestro, pero sí nos interesa, dado que a nosotros sí nos importa que la información que circula, sobre todo desde los partidos políticos, desde las entidades públicas, sea información veraz. Claro. Y entonces estamos revisando qué es lo que hay, porque aquí, Iván, también hay que tener harto cuidado y ser bien delicados con el derecho a la libertad de expresión, cuánto eventualmente tú, por la vía regulatoria, podrías terminar limitando o hasta censurando expresiones, o cuánto más bien hay que abrir la oferta e informar a la ciudadanía para que no solamente se informe respecto de una fuente, sino que pueda chequear esa información y compararla. Yo, y aquí de nuevo personalmente, tiendo a privilegiar, Iván, más bien la libertad de las personas de no solo de expresarse, sino que también de informarse, de buscar fuentes de información, porque me parece que la regulación puede llegar a ser riesgosa o peligrosa en términos de terminar en una eventual censura, ¿ya? Y a quién se sanciona o no se sanciona por emitir esa información y los incentivos que eso genera. Pero nosotros lo estamos estudiando y nosotros tenemos un departamento de estudios que efectivamente está revisando esa materia para enfrentar los debates que eventualmente legislativamente hablando puedan convocar al Consejo para la Transparencia O para sea, dar una podría opinión. haber un documento o algún pronunciamiento del Consejo respecto No sé si en torno al pronunciamiento, tema. pero a lo menos tener Una esos reflexión, antecedentes, sí, por si es que eventualmente nosotros tenemos que resolver algún caso al respecto. Con Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, esta mañana aquí en Mesa Central. Natalia, muchas gracias por la gentileza. de estar Gracias, acá. Iván. Un gusto estar acá de nuevo. Qué bueno. La pausa y estamos de vuelta, venimos con el Rat Pack. Una pausa y al regreso, más información esencial. Mesa Central por Tele 13 Radio.